Seguro que alguna vez te has realizado esta pregunta. ¿Con qué es mejor entrenar? ¿Con pesos libres como barras y mancuernas o con máquinas en el gimnasio? ¿Qué me va a aportar más beneficios en mi entrenamiento? ¿Con qué progresaré más? Habrás escuchado opiniones de todo tipo. Y si estás empezando a entrenar, es muy posible que tengas dudas de qué puede ser mejor para ti, al haber leído mucha información confusa. En este vídeo analizaremos esta pregunta clave y veremos que no es la respuesta que te esperabas, analizando los pros y los contras tanto de las máquinas como de los pesos libres, para que puedas sacar tus propias conclusiones y selecciones la que más te beneficie. Bien, ¿quieres conocerlo? Pues no te muevas y atento al vídeo. Este tema es un gran tópico y existe mucho mito alrededor de él, que se ha arraigado en la comunidad del entrenamiento y el fitness a lo largo de los años. Seguro que has escuchado esto. Siempre será mejor hacer un ejercicio en peso libre respecto a hacerlo en una máquina, ¿o no? Pues bien, esta respuesta no puede abordarse así, diciendo solamente si es mejor una cosa o la otra. Es una visión muy simplista y en la práctica hay que tener muchas más cosas en cuenta. Con pesos libres me refiero a las barras, las mancuernas, los discos, tu propio peso corporal e incluso alguna banda elástica. Con máquinas, a todas aquellas que llevan la carga guiada de algún modo, o ya está muy preestablecido su patrón de movimiento, donde la máquina tiene una finalidad muy concreta y específica. Es cierto que los pesos libres tienen muchos beneficios y que en muchos casos o contextos sean preferibles a las máquinas, pero eso no los convierte automáticamente mejores frente a las máquinas. Quédate con esto, son diferentes medios que están a tu disposición para alcanzar tu objetivo. Lo óptimo es estudiar bien tu entrenamiento, tus objetivos y tus necesidades, para seleccionar en el momento y parte de tu entrenamiento cuál de estas herramientas te puede beneficiar más. Por ello vamos a ver una lista de pros y contras de pesos libres contra máquinas, para que puedas sacar tus propias conclusiones al final del vídeo. Si podemos usar lo mejor de cada parte, ¿por qué no hacerlo? Vamos a reflexionar sobre ello. Empezamos con los pros de los pesos libres. Primero, mayor número de grupos musculares involucrados. Como norma general, un peso libre suele involucrar más grupos musculares frente a una máquina. Ten en cuenta que tus grupos musculares funcionan más como cadenas de movimiento. Están diseñados para trabajar de forma conjunta. Un claro ejemplo de ello es cuando un grupo muscular es el motor principal del ejercicio, pero actúan los sinergistas y estabilizadores para asistirte en el movimiento. Además, dependiendo del ejercicio, también puede existir una activación muscular mayor, en comparación frente a su variante en una máquina. Como por ejemplo, ocurre en este estudio en el que se compara un press banca con peso libre frente a un press banca con una máquina guiada, en este caso la multipower o máquina Smith, obteniendo una mayor activación en el deltoides medial en el peso libre frente a la máquina. Punto número 2, son más adaptables. El uso de pesos libres te permite más posibilidades a la hora de adaptar la técnica a un ejercicio a tus características, tus objetivos, tu propia morfología o tu cuerpo en general. En otras palabras, puedes tener más margen de maniobra a la hora de realizar un ejercicio en concreto, haciendo que éste se adapte mejor a ti, dado que no tendrás restringido ningún patrón de movimiento, al contrario como sucede con algunas máquinas, que de forma general, aunque depende de la máquina, suelen ser más restrictivas en este sentido. Tercero, mayor trabajo de estabilidad. Con pesos libres existe un trabajo muy importante, el trabajo de estabilización y propiocepción. Con los pesos libres, el trabajo de la musculatura estabilizadora será mucho mayor. Al tener el movimiento totalmente libre, sin ninguna ayuda o guía de una máquina, tu musculatura estabilizadora tendrá que trabajar activamente para estabilizar una carga mientras la mueves, como por ejemplo la musculatura de tu core, de tu hombro, de tu cadera. Se puede ver mucho más involucrada y recaer un mayor trabajo sobre ella, para mantener una postura segura durante el ejercicio, añadiendo una carga de trabajo muy beneficiosa e interesante, que además puede ser muy transferible a determinados gestos, haciendo del ejercicio un trabajo más global y completo. Por esta razón se suele decir que son más funcionales, aunque veremos que depende mucho del contexto. Por ejemplo, en este estudio hay evidencia que sostiene que entrenar con pesos libres aumenta un 58% más la fuerza y un 196% más el equilibrio. Aparte de reportar menos dolor las personas que entrenaban con peso libre frente a las que lo hacían con máquinas. Cuarto pro, son más versátiles. Puedes realizar muchísimos ejercicios solamente con un material. Con una barra y discos puedes hacer muchísimos movimientos y ejercicios, como los clásicos y fundamentales: sentadillas, pesos muertos,
preses de todo tipo, remos... Las posibilidades son casi infinitas. Además, si quieres emplear variantes en tu entrenamiento, esto te hará desarrollar enormemente tu creatividad, buscando diferentes formas de realizar los ejercicios, como por ejemplo, intentar hacer un ejercicio unilateral con una barra usando la variante Landmine. Además, si eres entrenador, como es mi caso, tener a tu disposición un amplísimo abanico de ejercicios que se pueden realizar solamente con un material te es de muchísima utilidad. Te servirán para dar multitud de posibilidades a tus clientes cuando se encuentren con un contexto de material limitado o que entrenan en sus casas y obviamente no se pueden permitir tener muchas máquinas por razones de espacio y de dinero. Quinto pro, son más transferibles. Si buscas que tu entrenamiento con cargas sea transferible a tu deporte, está demostrado que los pesos libres pueden llegar a tener una mayor transferencia en el rendimiento deportivo frente a las máquinas, hablando en términos generales. Por ejemplo, en este estudio que se comparó el entrenamiento de sentadilla con peso libre frente a la prensa, se midieron diferentes variables y se encontró que la sentadilla con peso libre tiene mayor transferencia al rendimiento en gestos de saltos verticales, muy empleados en multitud de deportes. Además, si practicas un deporte en el que se ve involucrado cualquier tipo de levantamiento, como el CrossFit, el powerlifting o la halterofilia, gran parte de tu entrenamiento estará basado en pesos libres, tanto los movimientos propios de competición como los derivados o las variantes, empleados en el entrenamiento para mejorar el rendimiento de los primeros, dado que al realizarlos también con peso libre son más específicos y transferibles. Ten en cuenta también que muchos ejercicios empleados en estos tres deportes, CrossFit, halterofilia y powerlifting, son empleados para la preparación física de otros deportes, bien sea el movimiento completo o un movimiento derivado o parcial. Claro ejemplo de ello son los movimientos olímpicos y sus derivados, muy empleados por el interesante trabajo que nos ofrecen de triple extensión, de cara a la mejora del rendimiento de muchos deportistas, un gesto que suele ser clave y que está muy relacionado con el rendimiento deportivo. Sexto pro, ocupan menos espacio. Los pesos libres ocupan menos espacio que las máquinas. Esto es un hecho. Especialmente si te estás planteando entrenar en casa, será inviable que compres 5 o 6 máquinas. Pero sí tener un kit completo de barras, mancuernas de todo tipo, bandas elásticas, un rack y más accesorios con el que poder hacer un entrenamiento completo y un montón de ejercicios. O si por ejemplo tienes un pequeño centro de entrenamiento con el espacio limitado, los pesos libres siempre podrás moverlos y cambiarlos de sitio para aprovechar más tu espacio y reajustarlo todo para tener mayor disponibilidad de este espacio en el centro. Incluso moverlos en medio de una sesión de entrenamiento puede ser factible, cosa que si tienes máquinas grandes y fijas será inviable y ya te estarán ocupando un trozo de espacio que solamente podrás utilizar para ello. Y séptimo pro, son más baratos. No hay punto de comparación en este aspecto. Por el precio que te puede costar adquirir solamente una máquina, puedes comprar un set completo de barra, mucho peso libre, mancuernas, accesorios varios y un rack, con el que poder hacer un entrenamiento muy completo. Podrás crear un gimnasio casero solamente con este material y de forma muy económica, cosa que sería imposible e inviable si pretendes hacerlo con máquinas. Y ten en cuenta que el mantenimiento de una máquina es siempre mucho mayor que el de una barra o una mancuerna. Bien, vistos los pros de los pesos libres, vamos a pasar a ver sus contras. Primer contra, ejecución técnica más compleja. Será más difícil aprender la técnica de los ejercicios. Requerirá de mayor estudio, mayor tiempo, mayor coordinación y exigirá un mayor control a tu cuerpo para realizarlos correctamente, especialmente si eres principiante. Al principio te costará más estar a gusto con un ejercicio de peso libre para poder exprimirlo y sacar todo su provecho, pero desde luego que la inversión en hacerlo merecerá la pena. Aunque sean mucho más complejos, invertir tiempo en aprender su técnica al principio y adaptarla a ti te hará construir una base muy sólida sobre la que poder progresar a largo plazo. Por ejemplo, siempre va a ser mucho más sencillo cuando llegas al gimnasio ponerte a hacer prensa o unas extensiones de cuádriceps en comparación con aprender la técnica de una sentadilla con barra libre o tener que ganar la movilidad para hacerla adecuadamente. Pero sin duda que marcará una diferencia sustancial en tu progreso el aprender la técnica de los básicos y fundamentales adecuadamente. Y además, sus demandas biomecánicas también tendrán transferencia a otros ejercicios. Por lo que si aprendes a realizar los básicos con peso libre desde el principio, luego te será mucho más sencillo aprender cualquier otro ejercicio. Este punto entonces no está muy claro si es realmente un pro o un contra. Contra 2, requieren mayor supervisión. Algunos ejercicios para realizarlos muy pesados requerirán de ayuda o de
supervisión, como por ejemplo una sentadilla muy pesada o un press de banca, donde necesitas que alguien te esté ayudando o vigilando por si fallas el levantamiento, por lo que en líneas generales no podrás realizar estos ejercicios tú solo, aunque hay formas y técnicas avanzadas de hacerlo. También en el caso de que seas principiante y no sepas ejecutar la técnica correcta todavía de los ejercicios, necesitarás supervisión y corrección técnica para asegurarte de que no te haces daño y los estás haciendo bien. Y contra 3, ¿son más lesivos? Bien, aclarar esto. No es que los pesos libres sean más lesivos de por sí. Lo que es lesivo es una mala ejecución técnica de un ejercicio. Relacionado con los puntos anteriores, es más probable que tengas un error técnico en un ejercicio con peso libre frente a un ejercicio con una máquina, especialmente si no tienes experiencia o una guía. Por lo que hay más probabilidades de que cometas un error con un peso libre y te puedas lesionar con uno de estos ejercicios que con una máquina, aunque de nuevo depende mucho del ejercicio. Por eso se le suele atribuir que los pesos libres suelen ser más lesivos que las máquinas. Y bien, analizados ya los pesos libres, vamos con las máquinas. Pros de las máquinas. Primer pro, requieren menos supervisión. En las máquinas no se suele necesitar tanto control corporal y los ejercicios suelen ser más sencillos de ejecutar, por lo que el aprendizaje es más rápido y no necesitas tanta supervisión como con ejercicios de peso libre. Además, por lo general, si llegas al fallo muscular y fallas un levantamiento, las máquinas suelen ser más seguras. Al estar la carga guiada, simplemente se reposará y no habrá tanto riesgo de accidente. Pero ojo, aunque esto sea una ventaja, no quiere decir que no debas usar pesos libres por ello. Simplemente es para que lo tengas en cuenta. Pro 2, son más sencillos de ejecutar. Generalmente son ejercicios coordinativamente menos complejos en comparación con los pesos libres y suelen ser más fáciles de realizar. Además, puede ser interesante que esta facilidad de ejecución te ayude a exprimir un poco más un ejercicio, permitiéndote llegar de forma recurrente y más segura al fallo muscular, dado que tendrás el entorno mucho más controlado en comparación con un peso libre. Por ejemplo, no es lo mismo llegar al fallo muscular o cerca del fallo muscular en una sentadilla con peso libre en comparación con una prensa o unas extensiones de cuádriceps, donde para llegar al fallo muscular simplemente tienes que o dejar caer la máquina o bloquearla, minimizando el riesgo, dado que para hacer esto con una sentadilla o posees ayuda que te ayude a levantarte si fallas, o sabes y puedes tirar la barra al suelo. Tercer pro, trabajo de aislamiento mayor. Las máquinas pueden ayudarte a tener un trabajo de aislamiento mayor. Para algunos ejercicios o grupos musculares puede llegar a ser complicado buscar un trabajo de aislamiento con peso libre. Por ejemplo, zonas muy específicas a las que queremos darle un mayor trabajo de aislamiento, como por ejemplo los deltoides posteriores o la porción más distal del femoral, con máquinas puede ser mucho más sencillo de conseguir. Te facilitan la labor, dado que están diseñadas para aislar estos grupos musculares, otorgándote ese posible extra que es posible que necesites y que sea más complicado de conseguir con un peso libre. Cuarto pro, útiles en contextos de adaptación de lesiones. En contextos donde no puedes entrenar con un peso libre por lesión o cualquier tipo de adaptación que necesites utilizar, las máquinas te pueden ser de gran ayuda. Te permiten seguir entrenando o estimulándote sin tener dolores o empeorar la lesión, aislando más la musculatura a trabajar sin tener que hacer un gesto tan global que te pueda estar dando molestias en una zona que tengas lesionada. Como hemos visto, los ejercicios globales tienen mayores demandas para estabilizar una carga. Con una máquina omitimos en cierta medida esas demandas. Y en este contexto puede ser muy interesante porque justo este gesto puede ser el que te provoque dolor. En mi experiencia, de cara a readaptaciones que he tenido que realizar tanto con mis alumnos como conmigo mismo, gracias a las máquinas hemos podido realizar trabajo que ha sido muy interesante y clave en el proceso de recuperación y que además evitó perder mucha fuerza o masa muscular en comparación con no poder haber hecho nada. Te cuento mi ejemplo más concreto con una lesión de aductor. Al no poder realizar casi ningún ejercicio de tren inferior con peso libre como sentadillas o zancadas, durante una etapa me vino muy bien incluir extensiones de cuádriceps en mi entrenamiento para minimizar la pérdida de fuerza y de masa muscular. Con este ejercicio no sentía dolor en comparación con otros y me permitía seguir trabajando mientras estaba haciendo mi recuperación. Además, ten en cuenta que en gente avanzada incluso un trabajo primario con máquinas puede tener su cabida. Les puede permitir trabajar con menos riesgo de lesión. Para lograr un estímulo adecuado a su nivel deberían emplear ejercicios de peso libre con muchísimo peso, cosa que puede suponer mucha tensión para las articulaciones y acumular mucha carga a medio o largo plazo. Por lo tanto, estar expuesto a un riesgo de lesión mayor. Suele verse mucho, por ejemplo, en culturistas profesionales,
En este contexto, por ejemplo, puede ser más interesante meter un mayor número de máquinas en comparación con una persona principiante. Quinto pro, controlar partes muy específicas de un movimiento. Las máquinas te permiten mayores posibilidades a la hora de controlar partes específicas de un ejercicio, como por ejemplo realizar una fase isométrica muy marcada donde hay un mayor pico de tensión, una fase excéntrica lenta y a propósito, incluso supramáxima, es decir, con una carga mayor de la que podrías levantar, como por ejemplo levantar la carga con 2 piernas y bajarla solamente a una, o aumentar las fases excéntricas generales a propósito con el objetivo de aumentar el tiempo bajo tensión e inducir mayor hipertrofia. Ojo, esto no quiere decir que con pesos libres no se pueda hacer, pero quizá con máquinas sea más sencillo de realizar. Por otra parte, hay máquinas que son muy interesantes desde el punto de vista de trabajo analítico y compensatorio. Por ejemplo, como hemos visto en el trabajo de flexión de rodilla, para darle un trabajo extra a la porción distal del isquiotibial o del femoral, cosa que con un peso libre es más complicado de reproducir, aunque se puede. Y con una máquina es mucho más sencillo, te facilita mucho más la labor. Puedes realizar un curl femoral sin tener muchas complicaciones. En comparación con el uso de pesos libres, este trabajo suele ser más sencillo de realizar con máquinas. Y en general más seguro porque tiene menos requerimientos o menor complejidad técnica y no requiere una experiencia muy elevada en comparación a realizarlo con una barra. Como hemos visto antes, no es lo mismo realizar excéntricos supramáximos con una carga que no eres capaz de levantar, pero sí de frenar para bajar en una sentadilla, en comparación, por ejemplo, con unas extensiones de cuádriceps. Y sexto pro, máquinas con posibilidades de trabajo únicas. Las nuevas máquinas han avanzado muchísimo respecto a las de años anteriores, y cada vez las van haciendo más eficientes y óptimas para trabajar. Como por ejemplo, determinadas máquinas, las isoinerciales, te pueden ayudar mucho a recuperarte de una lesión con el trabajo excéntrico que te ofrecen. De forma resumida, te devuelven en la fase excéntrica la misma carga que tú le has generado en la fase concéntrica, teniendo que frenar intencionadamente esa carga. O con las Kaiser puedes simular patrones de movimiento muy específicos o gestos de un deporte en concreto, como por ejemplo un bateo, un lanzamiento, un raquetazo. También puedes encontrar máquinas de resistencia variable, que por su diseño agregan una mayor tensión a una parte específica del movimiento, donde no tendríamos esa resistencia extra en comparación con el peso libre y te permite dar un estímulo diferente. Y dichos los pros, ahora vamos a analizar los contras de las máquinas. Primer contra, restricción del movimiento. Algunas máquinas restringen demasiado un patrón de movimiento concreto, forzándote solamente a hacer un único recorrido, dado que están así diseñadas de serie. En algunos contextos o para algunas personas por su morfología, puede llevarlas a adaptar patrones de movimiento inadecuados, llegando a tener rangos de movimiento muy forzados, que son antinaturales y pueden poner mayor estrés en tus articulaciones, también en tu tejido conectivo y además ponerte en mayor riesgo de lesión. Además, algunas máquinas tampoco tienen mucho margen de adaptación al individuo. Si por ejemplo eres muy alto o muy bajo, puede que la máquina no se adapte a ti, dado que suelen estar diseñadas para gente con unas proporciones estándar. Es cierto que algunas en cierta medida se pueden regular, y en otros casos mucho, como por ejemplo en una polea, que además te permite un movimiento más libre de por sí, pudiendo ajustar mucho su altura. Se suele decir que las poleas suelen ser las máquinas más funcionales. Pero como norma general, una misma máquina no siempre se va a adaptar a todo el mundo y a las diferentes proporciones corporales de cada persona. Debes de tener esto en cuenta antes de utilizarlas. Ejemplos de ello, algunas máquinas de remo horizontal que al traccionar separan mucho tu brazo del cuerpo y además anteriorizan tu hombro. O algunas máquinas de press que tienen un agarre excesivamente separado. Y para una persona con un ancho biacromial muy estrecho, le hará que tenga que empujar desde una posición excesivamente abierta, poniendo mucho estrés en sus hombros. Pero como hemos visto, depende mucho de la máquina y del contexto. Teniendo esto en cuenta, haz una buena selección de la máquina que quieras utilizar. Contra 2, posibles descompensaciones. Si abusas de su uso, trabajar siempre el mismo patrón de movimiento con una máquina puede llegar a ser antinatural y generarte ciertas descompensaciones musculares. Si usas muy frecuente máquinas y nunca o casi nunca peso libre, puedes llegar a crear ciertas descompensaciones, además de una desproporción entre la diferente carga de trabajo entre cadenas musculares. Y en el momento que tengas que emplear tu musculatura estabilizadora en una situación real, puede que te pille desprevenido, como por ejemplo en un contexto de tu día a día o en un contexto deportivo. Aclarar que la descompensación es la que te puede traer problemas, no la ejecución técnica del ejercicio en sí, al realizar un gesto muy repetitivo y sostenido en el tiempo. Aunque esto también dependerá mucho de tu objetivo, porque si por ejemplo es puramente estético,
puede que esto no tenga tanta repercusión en ti, si solamente persigues hipertrofia. Pero si buscas que el entrenamiento vaya más allá y tenga otros objetivos más transferibles, como por ejemplo a un contexto deportivo, en este caso puedes tener un conflicto mayor. Tercer contra, ocupan mucho espacio. Como hemos visto, las máquinas ocupan muchísimo espacio. Una máquina normalmente tiene unas dimensiones fijas y una vez instalada es raro que la puedas mover. Con lo que ese espacio ya lo tendrás limitado solamente para darle uso a esa máquina, como ya hemos visto en el ejemplo del gimnasio casero o del centro de entrenamiento pequeño. Y seguramente si entrenas en un gimnasio te preguntarás: ya Nino, ¿y por qué en mi gimnasio hay más máquinas que peso libre? Esto podría entrarse a reflexionar muy profundamente, pero no te fíes de ello. Básicamente, el diseño de un gimnasio comercial está pensado como un modelo de negocio, y no para que tú entrenes de forma óptima. Compensa tener muchas más máquinas que tienen menos supervisión porque te guían todo el patrón de movimiento y así las personas las suelen ejecutar con mayor confianza, en comparación con aprender a usar debidamente una barra o una mancuerna. Porque tener que enseñar a todo el mundo la técnica y los ejercicios básicos no compensa. Aunque este es un tema aparte que daría para hablar mucho. Cuarto contra, uso limitado. Generalmente en una máquina solamente podrás hacer unos pocos ejercicios o solamente uno. Estarás limitado a que esa máquina solo la podrás usar para un fin muy específico, aunque de nuevo depende mucho de la máquina. No es lo mismo una polea, que la puedes aprovechar para muchos más ejercicios, que una máquina de press vertical, que solamente te servirá para hacer press vertical y ya está. En comparación con un peso libre donde puedes tener infinidad de ejercicios y patrones de movimiento, en este aspecto las máquinas salen perdiendo. Y quinto y no menos importante, el precio. Como hemos visto, generalmente las máquinas suelen ser muchísimo más caras en comparación con el peso libre. Y si te estás planteando entrenar en casa o abrir un pequeño centro de entrenamiento, es inviable que tengas muchas máquinas. Y ya has visto que tienes opciones mucho más económicas y completas para empezar. Y bien, esta es toda la lista de pros y de contras. A continuación te dejo una captura resumen con todos los puntos que hemos visto, por si quieres guardártela y tenerla mucho más clara. Conclusiones finales. Como hemos visto, no es necesario demonizar las máquinas ni predicar que los pesos libres son la solución a todo y que es lo único que debes usar en tu entrenamiento. A pesar de algunas afirmaciones de alguna gente de este sector, las máquinas pueden ser una herramienta muy valiosa para mejorar tu desarrollo muscular, complementar tu entrenamiento o adaptarte y basarte en ellas en determinados contextos. No tengas una visión radical de solamente una cosa o la otra. También tienes que tener en cuenta que no todas las máquinas son iguales. Depende mucho del tipo de máquina que quieras utilizar. Es cierto que hay máquinas que restringen y limitan el recorrido, pero hay otras que no. Y en los últimos años se está avanzando mucho y creando máquinas muy útiles, con posibilidades de realizar determinados trabajos que con peso libre no podrías. Su uso puede ser complementario al del peso libre, proporcionándote beneficios sinérgicos para maximizar tus ganancias de cara a tus objetivos. No tiene por qué ser blanco-negro, máquinas o peso libre. También tienes que tener en cuenta que hay ciertos movimientos con peso libre como los básicos y fundamentales, sentadillas, pesos muertos, presses de todo tipo, remos de todo tipo, con los que construir los cimientos de tu programa de entrenamiento te dará gran parte de las ganancias y por lo tanto no los debes menospreciar, pero tampoco serán imprescindibles al 100%. Y no pienses que un ejercicio es bueno o malo, es una visión muy simplista. Más bien comprende los ejercicios e inconvenientes del ejercicio y luego decide cómo puede o no aplicarse según tus objetivos y características individuales. En definitiva, la respuesta de si es mejor un peso libre o una máquina no se aclara solamente con teoría, sino con experiencia. Debes de llevarla a la práctica. Es cierto que hay cierta investigación científica sobre este tema, que te puede servir para tener una base, pero no te debes de quedar solo con ella, porque si no estarás limitado. Experimenta las sensaciones que tienes con diferentes ejercicios, bien sea con pesos libres o con máquinas, cómo se adaptan a tu cuerpo, a tus contextos, a tu objetivo, y date tiempo para ver si realmente te producen los resultados que deseas para saber si son adecuados para ti o no. Coge lo mejor de cada cosa y desecha lo que no te sirva. Entonces, cuando te hagan la pregunta de ¿qué es mejor, peso libre o una máquina?, como hemos visto, tu respuesta debería ser un depende. Depende del contexto donde lo quieras aplicar. Y bien, hasta aquí el vídeo. Como puedes observar, cada punto de este vídeo es muy matizable y daría para extenderse mucho y tratarlo solamente con otro vídeo por separado. Mi objetivo con este vídeo es hacerte ver este tema con otro punto de vista más abierto.
más reflexivo y adaptable, y que tengas suficientes criterios para saber si la lección que estás haciendo de un ejercicio es adecuada o no. Me encantaría que me dejases tu opinión en los comentarios, tu experiencia, qué te ha parecido el vídeo o cualquier punto de este que quieras debatir. Pueden salir debates muy interesantes de todo esto y quiero saber tu opinión. Así que esto es todo, muchas gracias por tu tiempo si has llegado hasta aquí. Como siempre te agradezco mucho tu manita arriba si te ha gustado el vídeo y para apoyar al canal, y que lo compartas con tus amigos y conocidos que creas que les pueda ser de utilidad. Y no olvides estar suscrito y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido del canal. Soy Nino y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo.